Canal 13 en esta programación especial de la Semana Mayor. Estamos en compañía del cura párroco de San Rafael de Oramuno, el padre Leandro. Padre, tal vez se nos explica un poco esta tarde, esta ceremonia de adoración de la Santa Cruz, ¿qué incluye? ¿Cuál es su significado principal? Bueno, la cruz para nosotros es la señal del cristiano, porque en ella Cristo murió. Para nosotros la cruz es la victoria, no es la derrota, porque a través de esa muerte de Cristo en cruz nos alcanzó la salvación y la redención. Cabe, y muy importante recalcar, lo que incluye esta ceremonia que acaba de dar inicio en la iglesia de Rafael de Oramuno, como lo es la pasión del Señor, los santos oficios, liturgia de la palabra, la homilía, la adoración de la Santa Cruz, la oración universal y la comunión eucarística, así como la oración de acción de gracias. En este momento, la ceremonia de estos santos oficios de Viernes Santo acaban de dar inicio, por lo tanto damos el pase de inmediato para que usted pueda compartir con nosotros y con los vecinos de esta comunidad cartaginesa estos actos religiosos de hoy, Viernes Santo. Que escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, el juicio de Dios nos sorprende. Nuestro juez es al mismo tiempo mediador y salvador. Su trono no atemoriza, nos invita a acercarnos con confianza para obtener misericordia. Obedeciendo como el Hijo, el ser humano puede alcanzar la estatura del hombre nuevo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo,
en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Va a comenzar el juicio de la humanidad. Jesús, proclamado Rey, sube a su trono, y cada uno de nosotros está llamado a acompañarlo en la gloria si escogemos la verdad. Quienes se abran a esa verdad serán atraídos por aquel que es levantado en alto. Cristo muere y es sepultado para que quienes vivimos en la muerte enterremos para siempre semilla del pecado y subamos hasta el Padre, renacidos por el soplo del Espíritu, el aliento renovador que en vida. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera, a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sacerdote interrogó a Jesús
acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que les he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, dime en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, Pilato les dijo, llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado en medio de Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas, echaron a suerte mi túnica, esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les entregara que les quebrara las piernas y que se los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Muy estimados hermanos, como miembros de la Iglesia, nos encontramos en esta tarde de Viernes Santo celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras, los conceptos, las imágenes y las formulaciones son muy pequeñas para expresar la realidad enorme del acontecimiento de esta tarde, la muerte del Hijo de Dios. Vamos a tratar de contemplar en esta meditación 3 aspectos. En una época muy antigua, en la Sagrada Escritura, el sufrimiento de los seres humanos se explicaba como el castigo al pecado. Alguien padecía, no había duda que estaba siendo castigado por pecador. Con el correr del tiempo, esta explicación empezó a perder autoridad. La experiencia indicaba que no podía ser así, porque había inocentes que padecían terriblemente, mientras que había malhechores que la pasaban muy bien. De tal manera que esta explicación terminó por no convencer, diríamos. Llega un momento en que la única explicación que se da al sufrimiento es que pertenece al misterio de Dios. Pero ya la lectura que escuchamos hoy de Isaías, esa lectura nos dice que el sufrimiento tiene un sentido. El inocente que sufre por los demás tiene un sentido salvador para los demás. Hemos oído una lectura de Isaías, la historia de un siervo que desde que nace ya es padeciendo. Dice que se parece a una planta nacida en el desierto, débil y sin vida.
Durante su vida está marcada por el dolor, por el desprecio, dice. Crecía sin figura ni belleza. No tenía belleza que atrajera las miradas de todos y no había en él aspecto atrayente para nadie. No era tomado en cuenta y era evitado por todo el mundo. Al final, este siervo va a ser condenado a muerte y va a morir una muerte injusta. Sin razón fue llevado al proceso y sin razón fue eliminado. Pero luego nos dice el texto que Dios estaba escribiendo algo con el sufrimiento de ese siervo. Indica que ese siervo padecía por los demás, cargaba los dolores que todos los demás merecían y que cargaba con el pecado de las multitudes. Al escuchar esta lectura del siervo, todos podemos pensar de inmediato en Jesucristo. Él cumplió estas palabras del siervo, realizó lo que el cántico expresa. Él puso la espalda y sufrió por todos los demás. Jesucristo vino y tampoco nos dio una explicación de tipo filosófico sobre el